En este seminario llamado Metabolismo Parte 1, aprenderemos cómo se genera la energía a partir de la glucosa. Para ello, desarrollaremos la glucólisis y la descarboxilación oxidativa del piruvato. Además, veremos la explicación del ciclo de Krebs, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa, que conforman las rutas metabólicas del metabolismo intermedio, ya que confluyen los compuestos derivados de las distintas biomoléculas. Sumaremos luego los procesos básicos del metabolismo de las otras hexosas, galactosa y fructosa, y terminaremos con el balance energético de la glucosa. En el primer seminario hemos aprendido que los hidratos de carbono ingeridos con la dieta son digeridos y en su estado de monosacáridos son absorbidos. Estos son los disacáridos maltosa, que genera glucosa, sacarosa, que genera glucosa y fructosa, y lactosa, que genera galactosa y glucosa, y el polisacárido almidón, que genera glucosa. En crecimiento y desarrollo vimos los diferentes tipos de transporte. En el caso de la glucosa y galactosa, se absorben a través de la membrana apical de las células epiteliales del intestino delgado, por cotransporte con sodio. Por eso, el transportador se llama SGLT1, T de transporte, GL glucosa, S sodio. Y el 1 es para identificar el de intestino, ya que hay otro en las células de los túbulos renales. Es un transporte activo secundario al transporte de sodio. Mientras que la fructosa se absorbe por difusión facilitada, y es por ello que el transportador se llama GLUT5. Glucosa, galactosa y fructosa salen de la célula intestinal a través de la membrana vasolateral y pasan a la circulación por difusión facilitada a través del transportador GLUT2. Los transportadores GLUT son proteínas que permiten la difusión facilitada de monosacáridos. Se identifican con un número y difieren en la distribución tisular, especificidad, afinidad de la molécula que transportan y propiedades funcionales. En la presente imagen se hace mención a algunos de ellos. Una vez que estos monosacáridos son absorbidos y por sangre llegan a diferentes tejidos, tenemos que conocer cómo se utilizan. Las rutas implicadas en el metabolismo se dividen en rutas catabólicas o catabolismo y rutas anabólicas o anabolismo. Estas vías son opuestas, pero no exactamente inversas. Ocurren simultáneamente en las células con regulación independiente. El catabolismo implica reacciones degradativas que sirven para producir energía, mientras que el anabolismo implica reacciones de síntesis que requieren energía. Nos dedicaremos en este disciplinar al catabolismo de los monosacáridos. Los monosacáridos glucosa, galactosa y fructosa, que provienen de los hidratos de carbono que se ingieren, nos aportan energía. En el caso de los triglicéridos, tanto el glicerol como los ácidos grasos constituyen fuentes de energía. Los aminoácidos provenientes de las proteínas también pueden ser utilizados
para producir energía. En las vías catabólicas, estos compuestos serán oxidados con generación de coenzimas reducidas. Por diferentes reacciones, llegarán a formar acetil-CoA, que continuará su camino oxidativo en el ciclo de Krebs, donde se generarán más coenzimas reducidas, además de GTP y dióxido de carbono. Finalmente, estas coenzimas NAD y FAD reducidas cederán sus equivalentes de reducción a la cadena respiratoria, donde la energía que se libere se acoplará a la síntesis de ATP por un proceso llamado fosforilación oxidativa. Antes de comenzar con el desarrollo de las vías metabólicas, aclararemos algunos conceptos. La oxidación de un compuesto implica la pérdida de electrones, la reducción, la ganancia de electrones. Los electrones no son una especie química que pueda existir en forma libre, sino que un compuesto los cede y otro los toma. Es decir, que mientras una sustancia se oxida, otra se reduce con los electrones que la primer sustancia cede. Los electrones pasan de un elemento a otro si el primero tiene mayor tendencia a cederlos que el segundo. La capacidad de un elemento o sustancia para oxidar a otro y reducirse se expresa cuantitativamente por el potencial de reducción. El potencial de reducción de un elemento o sustancia es la tendencia a ganar electrones frente a otro elemento o sustancia. Veamos las coenzimas NAD y FAD. Recordemos que las coenzimas son moléculas no proteicas que en asociación con las enzimas intervienen en el proceso de reacción, es decir, en la transformación del sustrato y por lo tanto experimentan cambios. NAD y FAD son coenzimas de óxido-reducción. La coenzima nicotinamida adenina dinucleótido o NAD proviene de la vitamina B3 o niacina. Si leemos la semireacción de izquierda a derecha, nos muestra que cuando el NAD recibe 2 electrones y 2 protones, se reduce. Como lo muestra la imagen de abajo, acepta los 2 electrones en su estructura y solo uno de los protones, quedando el otro protón libre. Es por ello que cuando hablamos del NAD reducido, decimos NADH más protón. Si esta misma semireacción la leemos de derecha a izquierda, estamos hablando de la oxidación del NAD reducido, es decir, que pierde 2 electrones y 2 protones. La coenzima FAD o flavina adenina dinucleótido proviene de la vitamina B2 o riboflavina. En el caso de la coenzima FAD, cuando recibe los 2 electrones, también incorpora los 2 protones en su estructura. Es por ello que decimos que el FAD se reduce a FADH2. Si esta reacción la leemos como en el caso anterior, de derecha a izquierda, estamos hablando de la oxidación del FAD reducido, es decir, que pierde 2 electrones y 2 protones. Pero estos electrones y protones que reciben las coenzimas, si hablamos en el sentido de la reducción, provienen de otros compuestos. O por el contrario, si las miramos en el sentido de la oxidación de las coenzimas, estos electrones
y protones son recibidos por otro compuesto. Estas coenzimas, NAD o FAD, pueden ser coenzimas de enzimas llamadas deshidrogenasas, es decir, que cuando estas enzimas actúan sobre sustratos oxidándolos, los sustratos pierden 2 electrones y 2 protones que son tomados por el NAD o el FAD dependiendo de la enzima. De esta manera, el sustrato queda oxidado y la coenzima reducida. También repasaremos la estructura del ATP, que es un nucleótido que tiene enlaces de alta energía y que participa en reacciones de fosforilación, ya que la hidrólisis de uno de sus fosfatos no solo aporta el fosfato, sino también la energía para que la enzima lo una a un compuesto, produciéndose la fosforilación de este compuesto. Las flechas en rojo indican los enlaces de alta energía del ATP. Cuando se hidroliza el enlace entre el segundo y el tercer fosfato, el ATP se convierte en ADP. Si éste pierde otro fosfato por hidrólisis del enlace entre el primero y el segundo fosfato, se genera AMP. Ahora empezaremos a describir la glucólisis, vía que transcurre en el citosol. En la primera reacción de la fase preparativa, se produce la fosforilación de la glucosa catalizada por la enzima hexoquinasa. Esta reacción consume una molécula de ATP y es irreversible. La fosforilación de la glucosa es un proceso endergónico que se acopla a la hidrólisis del ATP, que es un proceso exergónico. La formación de glucosa 6-fosfato convierte a la glucosa en un compuesto apto para las siguientes transformaciones y además queda atrapada dentro de la célula. A continuación, la glucosa 6-fosfato se isomeriza o convierte en fructosa 6-fosfato. En esta reacción no se incorporan ni se pierden átomos, sino que se disponen en forma distinta, generando otro compuesto. En la tercera reacción, la enzima fosfofructoquinasa cataliza la fosforilación de la fructosa 6-fosfato, que se convierte en fructosa 1,6-bifosfato. Es decir, esta fructosa tiene 2 fosfatos, uno en el carbono 1 y otro en el carbono 6. Esta reacción consume un ATP y es irreversible. La fructosa 1,6-bifosfato es escindida en 2 triosas que están fosforiladas, por ello se llaman triosas fosfato, que son la dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. La dihidroxiacetona fosfato se convierte o isomeriza en gliceraldehído 3-fosfato. Es por ello que a partir de una molécula de glucosa de 6 carbonos se generan 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato de 3 carbonos. En la fase de rendimiento energético, el gliceraldehído 3-fosfato es oxidado con reducción de NAD y luego se fosforila generándose 1,3-bisfosfoglicerato. En el carbono 1 de este compuesto se ha generado un enlace de alta energía que en la reacción siguiente va a permitir la formación de ATP.
en la reacción siguiente, que sería la séptima, se produce la síntesis de ATP por transferencia del grupo fosfato desde el carbono 1 del 1,3-bifosfoglicerato al ADP, proceso que se llama fosforilación a nivel de sustrato. Es decir, que para la síntesis de ATP, que es un proceso endergónico, se utiliza la energía que se encuentra en el enlace de alta energía del primer carbono del 1,3-bisfosfoglicerato. El 3-fosfoglicerato de la reacción anterior se convierte en 2-fosfoglicerato, que luego se deshidrata y transforma en fosfoenolpiruvato. Este compuesto también tiene un enlace de alta energía que en la reacción siguiente va a permitir que se sintetice ATP. En la última reacción, la enzima piruvato quinasa transfiere el grupo fosfato desde el fosfoenolpiruvato al ADP, generándose ATP y piruvato. Esta forma de síntesis de ATP, utilizando la energía contenida en un enlace de alta energía presente en un compuesto, se llama fosforilación a nivel de sustrato, proceso que ya hemos visto en la séptima reacción de esta vía. Hagamos un resumen. En la fase preparativa de la glucólisis se producen 2 fosforilaciones con gasto de 2 moléculas de ATP por molécula de glucosa y se generan 2 triosafosfato, gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato. Como la dihidroxiacetona fosfato se transforma en gliceraldehído 3-fosfato, se puede decir que a partir de una molécula de glucosa se generan 2 de gliceraldehído 3-fosfato. Mientras que en la fase de rendimiento energético, el gliceraldehído 3-fosfato es oxidado y se convierte mediante una serie de reacciones en el producto final de esta vía, que es el piruvato. Se generan por fosforilación a nivel de sustrato 4 moléculas de ATP por molécula de glucosa. También se generan 2 moléculas de NAD reducido o NADH más protón por molécula de glucosa. Estas coenzimas reducidas aportan sus electrones a la cadena respiratoria para la síntesis de ATP por fosforilación oxidativa, como veremos con posterioridad. ¿Cómo transcurre la glucólisis? En la glucólisis, como hemos visto, se acoplan procesos exergónicos y endergónicos. En las reacciones de la glucólisis hay 3 que son marcadamente exergónicas, lo cual determina el sentido unidireccional de esta vía, es decir, que el proceso total transcurre con disminución de la energía libre, de manera que la vía metabólica es irreversible. Las reacciones irreversibles de la vía glucolítica están catalizadas por las enzimas hexoquinasa, fosfofructoquinasa y piruvato quinasa. En esta imagen, en la parte cuyo fondo está en tonalidad rosada, están indicadas las reacciones irreversibles con sus enzimas, que fueron las que solamente se mencionaron en el desarrollo de la vía glucolítica. Continuaremos con el destino del piruvato si la finalidad es generar energía. El piruvato es entonces transportado al interior de la mitocondria y se produce su descarboxilación oxidativa. Esta reacción está catalizada por un complejo enzimático
denominado piruvato deshidrogenasa, que está formado por 3 enzimas y 5 cofactores enzimáticos. Haremos ahora una descripción breve del proceso. La primera enzima, llamada piruvato descarboxilasa, que tiene como coenzima el pirofosfato de tiamina, cataliza la eliminación de un carbono del piruvato como dióxido de carbono. La segunda enzima, llamada dihidrolipoil transacetilasa, cuya coenzima es el ácido lipoico, oxida el resto de 2 carbonos y lo une a la coenzima A, formándose acetil-CoA. La tercera enzima, llamada dihidrolipoil deshidrogenasa, que tiene como coenzima al FAD, regenera el ácido lipoico. Finalmente, los electrones del FAD reducido o FADH2 son transferidos al NAD, que se reduce quedando el FAD en estado oxidado. Como dijimos con anterioridad, en esta reacción intervienen 3 enzimas y 5 cofactores enzimáticos. El pirofosfato de tiamina, que proviene de la tiaminovitamina B1, es la coenzima de la primera enzima. El ácido lipoico es la coenzima de la segunda enzima. Y el FAD, flavina adenina dinucleótido, que proviene de la riboflavina o vitamina B2, es la coenzima de la tercera enzima. También participan la coenzima A, en cuya constitución interviene el ácido pantoténico o vitamina B5, y NAD, nicotinamida adenina dinucleótido, que proviene del ácido nicotínico o vitamina B3. Tenemos aquí un ejemplo concreto de la función de las vitaminas que tienen una notable actividad a concentraciones muy bajas. Para resumir, podemos decir que la descarboxilación oxidativa del piruvato ocurre en la matriz mitocondrial y está catalizada por la enzima piruvato deshidrogenasa. En esta reacción se produce la descarboxilación del piruvato. El resto de 2 carbonos es oxidado y se une a la coenzima A para formar acetil-CoA y se genera NADH más protón. El acetil-CoA es un compuesto que tiene un enlace tioéster de alta energía. La reacción neta no muestra a las coenzimas pirofosfato de tiamina, ácido lipoico y FAD, ya que quedan en su estado original al final del proceso de reacción. Veremos ahora el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es una ruta central común que se la denomina anfibólica, es decir, que constituye un nexo de unión entre catabolismo y anabolismo. Esta vía puede ser utilizada catabólicamente para continuar con la oxidación de moléculas que provienen de otras vías metabólicas o anabólicamente para suministrar moléculas precursoras para las reacciones biosintéticas. En este momento la estudiaremos desde el punto de vista catabólico. El ciclo de Krebs transcurre dentro de la matriz mitocondrial y se considera al acetilcoenzima A como alimentador de este ciclo, combinándose con el oxalacetato, molécula que se regenera al final de este ciclo. En la primera reacción se produce la condensación de acetil-CoA de 2 carbonos con el oxaloacetato de 4 carbonos para formar citrato de 6 carbonos. La energía para condensar los 2 carbonos del acetil-CoA con los 4 del oxaloacetato proviene del enlace de alta energía que tiene el acetil-CoA
y que se libera cuando se separa la coenzima A del resto de 2 carbonos. Esta reacción está catalizada por la citrato sintasa y es irreversible, como está indicada en la imagen con la flecha en un solo sentido y en color rojo. Luego, el citrato se transforma en isocitrato. A continuación, se produce la descarboxilación oxidativa del isocitrato de 6 carbonos, que se convierte en alfa-cetoglutarato de 5 carbonos. Reacción catalizada por la isocitrato deshidrogenasa. Esta reacción es irreversible y en ella se elimina un carbono como dióxido de carbono y se reduce NAD. En la reacción siguiente, el alfa-cetoglutarato de 5 carbonos se descarboxila oxidativamente con formación de succinilcoenzima A de 4 carbonos. Esta reacción es catalizada por la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Es irreversible y en ella se elimina un carbono como dióxido de carbono. Se une la coenzima A al resto de 4 carbonos, generándose el succinilcoenzima A y se reduce el NAD. La formación de succinilcoenzima A es importante, ya que este compuesto tiene un enlace de alta energía que va a permitir en la próxima reacción sintetizar GTP. Esta reacción tiene un mecanismo similar a la descarboxilación oxidativa del piruvato, ya que participan 3 enzimas y 5 cofactores enzimáticos. En ambas reacciones se forman tioésteres de la coenzima A, acetil-CoA, como vimos en la descarboxilación oxidativa del piruvato, y succinil-CoA en esta reacción. Ambos compuestos tienen enlaces de alta energía. En esta reacción se sintetiza GTP a partir de GDP y fosfato, utilizando la energía del enlace de alta energía del succinilcoenzima A. El GTP se forma por fosforilación a nivel de sustrato. Hay 3 reacciones de fosforilación a nivel de sustrato. Las 2 que hemos visto en la segunda etapa de la glucólisis, en las que se sintetiza ATP, y esta del ciclo de Krebs, donde se sintetiza GTP. En la sexta reacción del ciclo de Krebs, el succinato se oxida a fumarato con reducción de FAD a FADH2. Luego, se produce la hidratación o incorporación de una molécula de agua en el doble enlace del fumarato, originándose malato. Finalmente, el malato se oxida a oxalacetato con reducción de NAD a NADH más protón. Podemos decir que por cada molécula de acetil-CoA que ingresa al ciclo de Krebs para continuar su camino oxidativo, se producen 2 descarboxilaciones marcadas con rojo. Se generan 3 moléculas de NADH más protón y una molécula de FADH2, indicadas en verde con una flecha que muestra la reacción en las cuales se generan. Se genera una molécula de GTP por fosforilación a nivel de sustrato, indicada con naranja. Hemos visto en las vías catabólicas, glucólisis, descarboxilación oxidativa del piruvato y ciclo de Krebs, que existen reacciones de óxido-reducción catalizadas por enzimas llamadas deshidrogenasas. Estas enzimas utilizan como coenzimas al NAD
o FAD. Estas coenzimas, cuando se reducen a NADH más protón o FADH2, ceden luego sus equivalentes de reducción, protones y electrones, a la cadena respiratoria. La cadena respiratoria o cadena de transporte electrónico es un conjunto de aceptores y transportadores de equivalentes de reducción, electrones y protones, que se encuentran en la membrana interna mitocondrial. En la cadena respiratoria, algunos componentes se agrupan formando complejos que atraviesan la membrana interna. Son 4 los complejos y hay 2 integrantes más de la cadena respiratoria, la coenzima Q o ubiquinona, que por su naturaleza hidrofóbica se encuentra en el interior de la bicapa lipídica, y el citocromo C, que se encuentra en el lado externo de la membrana interna mitocondrial, como lo muestra la imagen. Los componentes de la cadena respiratoria están dispuestos ordenadamente según un gradiente de potencial de reducción creciente. El oxígeno, que tiene el mayor potencial de reducción, es el aceptor final de electrones en esta cadena. ¿Cómo funciona la cadena respiratoria? El complejo 1, llamado NADH-ubiquinona reductasa, transfiere los equivalentes de reducción desde el NAD reducido a la ubiquinona, de manera que el NAD queda oxidado y la ubiquinona reducida. El transporte de electrones a través del complejo 1 hacia la ubiquinona es acompañado del movimiento de protones desde la matriz mitocondrial al espacio intermembrana. El complejo 2, llamado succinato ubiquinona reductasa, transfiere los equivalentes de reducción desde el succinato al FAD y luego el FADH2 a la ubiquinona, quedando el FAD oxidado y la ubiquinona reducida. El complejo 3, llamado ubiquinona citocromo C reductasa, transfiere los electrones desde la ubiquinona reducida hacia el citocromo C, quedando la ubiquinona oxidada y el citocromo C reducido. Este transporte de electrones es acompañado por el movimiento de protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. Haremos una aclaración. A partir del complejo 3, los transportadores aceptan y ceden solo electrones, a diferencia de los complejos 1, 2 y la ubiquinona, que pueden recibir y ceder electrones y protones, pero no profundizaremos en los mecanismos. El complejo 4, llamado citocromo C oxidasa o citocromo oxidasa, transfiere los electrones desde el citocromo C al oxígeno, que es el aceptor final de electrones en la cadena respiratoria. El oxígeno recibe los electrones y junto con protones del medio de la matriz mitocondrial se reduce a agua. Este transporte de electrones también es acompañado por el movimiento de protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. Este movimiento de protones hacia el espacio intermembrana genera un gradiente de potencial electroquímico, porque hay mayor densidad de carga positiva del lado externo de la membrana interna mitocondrial que del lado interno, como lo muestra la imagen, y hay también mayor concentración de protones en el espacio intermembrana que en la matriz mitocondrial.
La cantidad de protones que pasan al espacio intermembrana varía según la bibliografía, por lo que es suficiente comprender que la transferencia de protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana a nivel de los complejos 1, 3 y 4, como están indicados por flechas en la imagen, utiliza la energía que se libera en el transporte de electrones de la cadena respiratoria. Cuando los protones ingresen a la matriz mitocondrial a través del poro proteico, se disipará energía que es utilizada para sintetizar ATP a partir de ADP y fosfato. Esta síntesis es catalizada por la enzima ATP sintetasa. La síntesis de ATP es un proceso endergónico, es decir, consume energía y está acoplada a la energía que se libera en la transferencia de electrones en la cadena respiratoria. Es decir, que la fuerza protón motriz es utilizada por la enzima ATP sintetasa para sintetizar ATP. Se estima que por cada molécula de NAD reducido se generan 3 moléculas de ATP y por cada molécula de FAT reducido se generan 2. Es así que la energía que estaba contenida en los enlaces químicos de los alimentos ahora queda conservada en los enlaces del ATP. ¿Cuáles son los enlaces del ATP que tienen energía? En crecimiento y desarrollo hemos aprendido que el enlace que se forma entre la ribosa y el ácido fosfórico, que está marcado con flecha verde en esta imagen, es un enlace éster. Y los enlaces que se forman entre el primer ácido fosfórico y el segundo, y luego con el tercer ácido fosfórico, que están marcados con las flechas rojas, son enlaces anhidrido y son de alta energía. Entonces, cuando se hidroliza un fosfato, el ATP pasa a ADP y fosfato inorgánico, liberándose energía. Cuando se hidrolizan dos enlaces fosfatos, el ATP pasa a AMP y pirofosfato, que son dos fosfatos unidos que luego son hidrolizados, liberándose el doble de energía. Repasemos ahora en forma integrada las vías metabólicas que hemos aprendido. Para que la energía que estaba contenida en los enlaces químicos se libere, la glucosa tiene que ser oxidada por el oxígeno a dióxido de carbono y agua. Y ello implica la vía glucolítica, luego la descarboxilación oxidativa del piruvato, luego el ciclo de Krebs y finalmente la cadena respiratoria. Durante el proceso de la glucólisis, la glucosa se convierte en piruvato y se produce ATP por fosforilación a nivel de sustrato y se genera NAD reducido. Luego el piruvato se descarboxila oxidativamente a acetil-CoA con reducción de NAD. El acetil-coenzima A continúa oxidándose en el ciclo de Krebs, ruta metabólica en la que se genera dióxido de carbono, GTP por fosforilación a nivel de sustrato y NAD y FAT reducidos. Es decir, durante estas vías metabólicas se produjeron oxidaciones con generación de coenzimas reducidas que cederán sus electrones a la cadena respiratoria, donde la energía que se produce por la transferencia de los electrones está acoplada a la síntesis de ATP por un proceso llamado fosforilación oxidativa. Entonces la glucosa no es oxidada directamente por el oxígeno,
sino en etapas sucesivas, de manera que la energía que se libera en forma fraccionada puede ser utilizada por la célula. El ATP puede ser entonces sintetizado por fosforilación a nivel de sustrato o por fosforilación oxidativa. Hemos mencionado que tanto la galactosa como la fructosa son monosacáridos componentes de nutrientes de consumo habitual. ¿Cómo es entonces que estos monosacáridos pueden ser metabolizados? En el caso de la galactosa se fosforila y luego se convierte en UDP-galactosa, que se transforma en UDP-glucosa. La UDP-glucosa es un intermediario en la síntesis de glucógeno, como se verá en el próximo seminario, y también en reacciones de interconversión de azúcares. Y aquí vamos a mencionar que la glándula mamaria, durante la lactancia, sintetiza galactosa para poder incorporarla en la lactosa de la leche por un proceso que parte de glucosa y que sigue un camino inverso al que se ha mencionado aquí. En este esquema está explicado las transformaciones que tiene la fructosa para poder ser oxidada y generar energía. La fructosa se puede transformar en intermediarios de la vía glucolítica para poder ser catabolizada, es decir, se puede transformar en fructosa 6-fosfato, en fructosa 1,6-bifosfato o en lastriosa fosfato, es decir, dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Comenzaremos ahora con el balance energético de la glucosa. Recordemos que en la primera parte de la glucólisis se consumen 2 ATP y que a partir de una glucosa se generan 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, por lo que en la segunda fase de la glucólisis se generan 4 moléculas de ATP por fosforilación a nivel de sustrato, siendo la producción neta de glucosa a piruvato 2 moléculas de ATP. Luego, las 2 moléculas de piruvato ingresan a la matriz mitocondrial y se descarboxilan formando 2 moléculas de acetilcoenzima A. En esta reacción se generan 2 moléculas de NADH más protón. Cuando estas coenzimas ceden sus electrones a la cadena respiratoria, se sintetizan 6 ATP. Las 2 moléculas de acetilcoenzima A ingresan al ciclo de Krebs, por lo tanto se producen 6 moléculas de NAD reducido, que en la cadena respiratoria permitirán que se generen 18 ATP. También se producen 2 moléculas de FADH2, que en la cadena respiratoria generarán 4 ATP, y 2 moléculas de GTP, que equivalen a 2 moléculas de ATP. Hasta aquí, si sumamos en total, son 32 ATP. Los NAD reducidos que se generaron en la glucólisis no pueden atravesar la membrana interna mitocondrial. Es por ello que utilizan conmutadores o lanzaderas de electrones para poder aportar sus electrones a la cadena respiratoria. Si se utiliza el conmutador aspartato-malato, los electrones pasan de un NAD reducido en el citosol a un NAD dentro de la matriz mitocondrial. Como en la glucólisis se generan 2 moléculas de NAD reducido, en la matriz mitocondrial aportarán sus electrones a la cadena respiratoria y se producirán 6 moléculas de ATP. Si lo sumamos a los 32, son en total 38 moléculas de ATP. Si se utiliza el conmutador glicerol-fosfato,
los electrones pasan de un NAD reducido en el citosol a un PAD dentro de la matriz mitocondrial. Como en la glucólisis se generan dos moléculas de NAD reducido, cuando los dos FADH2 aporten sus electrones a la cadena respiratoria, se generarán 4 ATP. Si los sumamos a los 32, son en total 36 moléculas de ATP. Como aquí vemos, depende del tipo de conmutador o lanzadera, es que una molécula de glucosa puede generar 36 o 38 moléculas de ATP. La utilización del tipo de lanzadera o conmutador depende del tejido. Cuando la disponibilidad de oxígeno en los tejidos es limitada, la cadena respiratoria se inhibe y como consecuencia se inhibe el ciclo de Krebs y la descarboxilación oxidativa del piruvato. Entonces el piruvato es reducido a lactato por la enzima lactato deshidrogenasa, que utiliza como coenzima el NAD reducido que se generó en la glucólisis, asegurando la provisión de NAD oxidado para esta vía, como lo vemos en este esquema. Es decir, que la conversión de piruvato en lactato asegura la reoxidación del NAD reducido, permitiendo el funcionamiento de la glucólisis. En este caso, la producción de ATP es solo por fosforilación a nivel de sustrato, siendo la producción total 2 moléculas de ATP. Este tema será retomado en el siguiente seminario disciplinar de química. Este recurso educativo no reemplaza la bibliografía recomendada, sino que constituye una herramienta para guiar y facilitar el estudio de los contenidos. Una vez que hayamos estudiado las vías, podremos explicar qué ocurre en ellas y cuál es su función, además del sitio celular donde ocurren. Hemos visto que se han mencionado solo las enzimas que catalizan las reacciones irreversibles, cuya regulación aprenderemos en el área Trabajo y Tiempo Libre en segundo año.